Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo otra vez en este domingo. El tema de hoy es muy interesante, es espectacular en el sentido del impacto que puede causar en la vida de millones de personas que están atrapados en sistemas religiosos, sistemas que esclavizan y que llevan a una degradación en todos los sentidos. Hablamos de religiones ritualistas, de religiones que están fuera de lo que dice la palabra de Dios en cuanto a exaltar a Papá Dios en todos los sentidos, ¿sale? El título es ¿Sirve a Dios sin religión? Siguiendo el ejemplo de Jesucristo y Pablo, el apóstol Pablo, ¿ok? Bien, entonces vamos a comenzar y es muy importante entender que ojalá puedas anotarlo en algunas notitas, en alguna libretita, en los versos bíblicos para que después tú puedas de alguna forma entender mejor, profundizar mejor y tener ahí ya el beneficio total y absoluto de lo que quiere Dios en tu vida. Bien, entonces ya vamos a empezar. Acuérdate que religión no es relación con Dios. Es un sistema estructurado, es un sistema hecho por los hombres y que Dios nunca pensó en hacer religiones. Ahorita vas a descubrirlo, ¿ok? Bien, ¿alguna vez te has sentido preso dentro de estructuras religiosas? ¿Has notado que muchas veces en el nombre de Dios los sistemas humanos atan más que liberan? Hoy veremos que ni Jesucristo ni el apóstol Pablo fundaron religiones o denominaciones ni sistemas ritualistas. Ellos vinieron a liberar, no a encadenar o a esclavizar. ¿Ok? Te comento, la palabra religión proviene del latín religare, que significa atar o ligar dos veces. Y así, en la práctica, muchas religiones atan al espíritu del hombre o esclavizan su alma con filosofías huecas y controlan su cuerpo a través de reglas que producen culpa o soberbia. La caída de Adán y Eva activó esta esclavitud al escoger el conocimiento del bien y del mal sobre la vida en el espíritu. ¿Ok? ¿Me la vas captando? Fueron atrapados en los laberintos de la mente, las emociones y la voluntad humana. Ahora, la ciencia moderna y la psicología profunda, por ejemplo, grandes psicólogos que estaban también vinculados mucho con la palabra de Dios, como Carl Jung o Sigmund Freud, descubrieron que el ser humano guarda en su inconsciente ancestral traumas, miedos y patrones de control. Pero la verdadera liberación no viene de una religión o de la religión, sino de una relación viva, constante con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, que es el vínculo perfecto en el amor dado en la cruz, cuando dio su sangre, su vida por nosotros y pagó el precio. ¿Ok? Él pagó tu precio, Él es nuestro dueño. ¿Ok? Hoy te invito a descubrir cómo servir a Dios fuera de una atadura religiosa, imitando a Jesucristo y al apóstol Pablo, quienes fueron libres en el espíritu y nunca dependieron de estructuras humanas para cumplir su llamado. Prepárate para ser libre y servir de corazón, no por imposición o por costumbre o ritualismo. ¿Ok? Bien, como siempre, hemos dividido esta prédica, esta conferencia, en 5 partes, 5 el número de la gracia. La parte 1 la llamamos Dios nunca instituyó religiones, solo relaciones de vida. ¿Ok? Y según Juan, el versículo bíblico Juan 4, 23, 24, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Ok? Y también el versículo o el verso Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Ok? Bien, entonces, con estos dos versos vamos a entender muy bien que Jesús reveló que el propósito de Dios nunca fue instituir o construir templos humanos, ni rituales externos, sino que la verdadera adoración se da en espíritu y en verdad. Es decir, desde el corazón conectado directamente a Dios, las religiones, a Dios, ¿no? O sea, pero las religiones, sin embargo, imponen formas, requisitos, regulaciones, rituales, costumbres que atan al ser humano, repitiendo lo que Jesús vino a destruir, vino a quitar, vino a abolir. Y más aspectos de la ley como una institución que nos evita entrar en la gracia. Cuando Pablo enseña en Gálatas sobre la libertad, nos alerta cómo regresar contra el regresar, no como, contra el regresar al yugo de esclavitud, ¿ok? A esas cadenas de esclavitud, que son sistemas humanos basados en obras, en leyes, en méritos propios, en tradiciones vacías y en las propias fuerzas del ser humano, estrategias o filosofías huecas. Un ejemplo claro es cuando Jesús confrontó a los fariseos. ¿Sí se acuerdan? Ellos cumplían al pie de la letra sus leyes mosaicas, sus leyes fariseicas o de los saduceos y otros feos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Mateo 15, del 8 al 9, nos lo recuerda muy fuertemente. Hoy, tristemente, sucede igual. Muchas iglesias, congregaciones, religiones se enfocan más en códigos de vestimenta, formas o formatos de culto o rituales o en políticas internas que en el crecimiento del espíritu humano en amor y verdad y libertad. Se enfocan más en otras cosas que en lo más importante. Jesucristo no pertenecía a ninguna de las sectas religiosas de su tiempo. Ni era fariseo, ni saduceo, ni escriba. Pablo fue fariseo antes, pero dejó todo esto para seguir a Cristo. Y eso lo puedes ver en Filipenses 3, del 5 al 8. No vamos a leerlo ahorita así como tal, pero bueno, búscalo y ahí está muy claramente que él dejó todo eso. ¿Ok? Bien, entonces hoy más bien, siempre Dios ha buscado hombres y mujeres que vivan en libertad espiritual, no bajo cadenas religiosas, ritualistas, filosóficas, etc. ¿Ok? Como parte 2, tenemos que la religión esclaviza el alma. El Espíritu Santo, sin en cambio, lo libera. La religión esclaviza el alma, el Espíritu Santo libera. ¿Ok? Segunda de Corintios 3:17 nos dice y nos confronta porque dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y eso es lo que buscamos todos, andar en esa libertad profunda, eterna, que nos lleva a ver cara a cara al final a papá Dios. ¿Ok? Y Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, o sea, lo básico, lo que ya pasó, y no del mundo y no según Cristo. ¿Ok? Entonces, podemos nosotros entender y totalmente dar soporte a este pensamiento, que el alma humana está compuesta de mente, voluntad
y emociones. Es decir, conocimientos, voluntad y emociones. Dicho de otra forma, aspectos volutivos, o sea, la voluntad, aspectos cognitivos, el conocimiento, y aspectos emotivos, que son las emociones. ¿Okay? Entonces, el alma humana es fácilmente atrapada por sistemas religiosos que apelan al control emocional, a la manipulación mental y la opresión de la voluntad. Vean cómo está ligando, porque es religión, religare, la emoción, la mente y la voluntad. Y eso es lo que hace la religión, religar, atar doble en cada fase, ¿no? De la emoción, las emociones, los conocimientos y la voluntad. ¿Okay? La religión, por ejemplo, dice, haz esto o no serás aceptado. Si no haces este ritual o esta costumbre o este pensamiento o esta imposición, no serás aceptado. Y bueno, entonces se vuelve ya a una coerción y una imposición. Y el Espíritu dice, cree en el Señor Jesucristo y lo que Él hizo y serás libre. Fíjense qué diferencia, ¿no? Es algo absolutamente evidente que lo que Dios vino al mandar a su Hijo unigénito, recuerden Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios lo que quería era darnos libertad y vida eterna, no esclavitud, no casillas, no argumentos humanos, no paradigmas religiosos, no cadenas, ¿ok? Entonces, obviamente, tenemos el manual absolutamente de verdad, la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, la Biblia, ¿ok? Entonces, cuando Pablo dice que donde está el Espíritu, ahí hay libertad, está declarando que la verdadera vida cristiana no depende de seguir reglas o rituales o argumentos humanos, colectivos, sino de una relación viva y eficaz diaria con Papá Dios. ¿Ok? ¿Sí me estoy explicando? Es algo muy importante de entender. Dios nos lleva a tener una relación con su Hijo Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, y con el Espíritu Santo que vino a vincularnos profundamente, espiritualmente, con Papá Dios y con el Verbo de Dios que está en la creación, que es el Creador y que está en todas partes. Nos vino a vincular en el vínculo perfecto, que es el amor ágape, el amor a Dios, el hombre a Dios y Dios al hombre. Eso es. ¿Ok? Entonces, Pablo, al decir esto, está declarando que él estaba promoviendo una verdadera vida cristiana que no dependía de reglas humanas, sino de una relación viva y eficaz diaria. Ya lo dije, pero lo repito. ¿Ok? Colosenses 2:8, si no me recuerdo, nos alerta que los rudimentos del mundo, es decir, los sistemas que aparentan solamente sabiduría, inteligencia, santidad, entre comillas, pero realmente no es así, nos alejan de Dios. Entonces, en conclusión, y fíjense bien lo que voy a decir, a veces o muchas veces las religiones, en lugar de acercarnos a Dios, nos alejan de Dios, porque le dan más importancia y hacen una idolatría de las formas, los argumentos y los rituales y las filosofías y las formas de actuación de las religiones con su diversidad de modalidades que en una relación directa con Dios, ¿verdad? Pura y santa. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, hoy muchos creen que para agradar a Dios deben seguir estrictos ayunos, peregrinaciones, o diezmar compulsivamente, ofrendar compulsivamente, o hacer muchas obras de caridad, o muchos rudimentos de la fe, básicos, rituales,
Y eso aparenta sabiduría o santidad, pero realmente nos alejan de Dios porque se olvidan que ya Cristo hizo todo completo. Ya Jesucristo pagó todo en la cruz al dar su vida y su sangre preciosa que es su vida. Eso lo vimos ya en dos conferencias pasadas que tuvieron ahí una continuidad, o sea, acerca de la sangre de Jesús y la victoria por la sangre de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, Jesucristo mismo rompió esos esquemas, esos rituales, esas costumbres, ¿verdad? Y bueno, hay una parte donde dice que él sanó en sábado, que era prohibido totalmente, era considerado ilegal por los religiosos. Y resucitó muertos sin pedir rituales, o sea, sin hacer nada ahí esotérico, algo así, simplemente dijo en el nombre de Jesús, pum, y así también los demás. Entonces, servir a Dios es fluir en el Espíritu, no estar atados a reglamentos o rudimentos humanos antes que a Dios. ¿Ok? Bien. Espero que vayamos fluyendo en esta enseñanza que es muy importante. Entender para que seas libre y tengas todo el potencial de lo que Dios hizo en tu vida como plan perfecto y descubras tus dones, tus talentos, tu potencial que no tiene límites. ¿Ok? Bien. Como parte 3 nosotros hemos puesto, no hemos decidido poner que Jesús y el apóstol Pablo no dependieron de economías religiosas. ¿Ok? Y bueno, basándonos en Hebreos 18:3, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. En este caso, vamos a atrevernos a decir que Pablo era un experto constructor o edificador de tiendas, que en aquel tiempo pues, eran como los edificios, no eran así como que muy importante hacer bien esas tiendas, eran tiendas majestuosas, y era un negocio próspero, ¿ok? Investiga un poquito en la cultura donde caminó Pablo y su entorno y vas a ver que realmente él era productivo y no se atenía a diezmos y ofrendas. Él inclusive no promovió eso. Simplemente, si ves en 2 Corintios 9, ahí te habla de que en la medida que tú siembras, cosechas. ¿Ok? Ahí tiene ahí su estudio muy profundo, ¿no? Para poder dar de corazón y eso pues es la ley de la siembra y la cosecha y eso pues es totalmente celestial, eterno, irrefutable, ¿ok? Bien, pero vámonos ya a seguir en Marcos 6:3, dice ahí otra evidencia de la profesión ahora de Jesucristo. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces, aquí hay dos verdades profundas. Si te das cuenta, las religiones, algunas que conocemos aquí en Latinoamérica, más fuerte, dicen que no, que Jesús fue el único hijo de María. Pero aún la Biblia católica, si ustedes buscan en Marcos 6:3, ahí dice exactamente que Jesús, el carpintero, aparte de ser hijo de María, tenías como hermanos, pero no eran hermanos de la religión o hermanos de cultura, no, 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 hermanos de hijos de María, ¿ok? Y era Jacob, José, Judas y Simón. Y también tenía hermanas, ahí está, claro. Entonces, no se escandalicen por eso. Entonces, aquí hay dos verdades, que Jesús era muy trabajador, y era muy próspero porque en aquel tiempo la carpintería sí era bien pagada y él tenía un negocio bien establecido, heredado de José, que era el esposo de María. ¿Ok? Entonces, y bueno, la familia de Jesús. Con esto se rompen paradigmas. ¿Ok?
se rompen creencias, vacas sagradas. Una marca clara de los verdaderos siervos de Dios es que no hacen mercadería o no comercializan con su llamado, es decir, no buscan ganancias deshonestas, no buscan tener poder y influir en la gente para sentirse importantes y el centro del universo o el que todo el mundo los idolatre, casi los adore, como hay muchísimos ejemplos de religiones múltiples, multimillonarias y que han dado un ejemplo horrible de lo que es una desviación espiritual, almática y también corporal, ¿ok? Totalmente fuera de lugar. Pero bueno, entonces Jesús fue carpintero, ya lo vimos, y Pablo, el apóstol Pablo, era constructor de tiendas. Ambos trabajaban para suplir sus necesidades básicas y no cargar económicamente a quienes ministraban, o sea, a las personas, ¿no? Además que ellos no hicieron una religión que iban miles ahí a concentrarse como hubo cuando hacían las fiestas judías y que iban por miles y miles a hacer sus rituales, ahí sí eran rituales religiosos, que eran una imagen, una sombra de lo que había de venir. Por ejemplo, el Cordero Pascual, que era como holocausto, pues era la imagen o la sombra de Jesucristo, que es el Cordero de Dios, que vino a sacrificarse y a dar su sangre por ti y por mí, ¿ok? Y así todas las fiestas judías, los rituales que hacían, era una imagen y una sombra de lo que había de venir. Entonces, eso no tiene que volverse una idolatría o una costumbre que suplante a una relación viva y eficaz con el Señor de señores y el Rey de reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, actualmente hay muchas religiones y líderes que han hecho del Evangelio un negocio. Venden posiciones, ministerios, hasta bendiciones o amuletos o muchas cosas horribles. Y en base a esa manipulación colectiva y que usan a veces hasta argumentos o trampas ahí psicoemocionales físicas como manejar los colores, las sombras, los decibeles, los hercios de la música, manipulan todo lo que entra a las puertas del alma, que son los oídos, la vista, el tacto, el polvo de oro, y más cosas horribles que están haciendo con el tal de tener popularidad y que vayan mucha gente a esas religiones y bueno, pues inclusive hacen una coerción por el miedo de que si no dan dinero o esto o lo otro, entonces no están dentro de lo que Dios quiere, ¿no? Y algunos hasta hacen mucho más cosas totalmente eh, ridículas y totalmente deplorables, ¿no? Ante Dios. ¿Ok? Esto realmente atrofia la verdadera fe. El apóstol Pablo, a pesar de ser apóstol, prefería trabajar para no ser gravoso. Eso lo pueden ver en 1 Tesalonicenses 2:9. Ahí lo ven y lo ponen, por favor. Jesucristo nunca pidió dinero para sanar o para predicar o para liberar. Jesucristo multiplicó los panes y peces de forma sobrenatural y no pidió ofrendas para hacer milagros, ¿okay? Como hay muchos. Entonces, el ministerio sustentado sobrenaturalmente honra a Dios. Es toda la gloria y honra a Dios. El ministerio que depende de manipular al pueblo, obviamente no le da la gloria a Dios. ¿Ok? Nosotros, no iba a decirlo, pero lo voy a decir con todo respeto y con todo temor de Dios. Este ministerio, MAGAC, Movimiento Acción de Gracia, hace,
En primer lugar, no es una AR, no es una asociación religiosa, es una asociación civil. O sea, es un grupo de civiles que se juntan para poder entender más a Dios y a la parte de cosmovisión, ¿ah? Para entender la naturaleza, la creación, a Dios, al hombre, y todo en base a la palabra de Dios. Por eso es que siempre en las conferencias, en los estudios, ponemos al menos 2 versículos en cada parte que estamos, en cada parte temática que estamos platicando o dando la conferencia. Y nosotros, por ejemplo, ya tenemos la iglesia virtual Parousia para poder virtualmente llegar a muchísima gente, rompiendo esquemas, paradigmas, rituales y más que nada costumbres y hábitos totalmente fuera de lo que Dios quiere. Por ejemplo, la economía, ¿no? Nosotros sí damos el lugar a que alguien dé una ofrenda que es un regalo de amor, y si alguien todavía cree en los diezmos, bueno, pues que dé el diezmo, que es el 10%, pero nosotros nunca estamos diciendo que es un deber, así como que si no te vas simplemente decimos, bueno, yo no doy el diezmo, yo doy sin limitar a Dios cuando sale de mi corazón, porque en la medida que sembramos es en la medida que cosechamos, es una ley espiritual. Entonces, cuando alguien entiende las leyes espirituales de la siembra y la cosecha, de que más vale dar que recibir, entonces ya no se convierte en una ritual o en una coerción económica, metiendo miedos o angustias o pesares o culpas, sino lo hace simplemente. Tú das a conocer las leyes espirituales y ya cada quien resuelve en su corazón si lo da de corazón o no. Obviamente, quien lo hace de corazón y lo entiende, pues las leyes espirituales se activan, más vale dar que recibir, y si uno siembra, pues cosecha. En la medida que sembramos, cosechamos, dice 2 Corintios 9, ¿no? Pablo, el apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces nosotros nunca hemos tomado, fíjense bien, nunca hemos tomado de esas ofrendas o esos donativos que dan para nuestra vida personal o familiar o para vivir o mantenernos de eso. Todos los líderes que tenemos en MAGAC o en Iglesia Virtual Parousia trabajan y aparte sirven a Dios como hacía Jesucristo y como hacía Pablo. Un servidor nunca ha dependido para construir lo que tenemos en varios lugares, que son lugares donde hay oficinas, hay casas, hay eh, pues instalaciones, cuando haya que juntarse, el grupo de liderazgo o personas a adorar a Dios, todo eso, porque eso es sano, ¿no? No hay que evitar que se congreguen, no hay que promover que se congreguen, pero también si queremos llegar a más gente, pues hay que usar las redes sociales y la tecnología que también Dios permitió y que está profetizada en Daniel, ¿no? Entonces, en los últimos días la ciencia aumentaría, pero Dios autoriza eso y también estamos usando la ciencia y la tecnología para llegar a más gente y a dar libertad, ¿ok? A través de la palabra de Dios revelada, ¿ok? Entonces, repito, nosotros no tomamos nada de eso, al contrario. Por ejemplo, un servidor, hubo un momento que yo era director de una empresa y ganaba yo una cantidad pues considerable de dinero y Dios me llevó hasta a donar el 60% de mis prestaciones, que eran muy buenas, gracias a Dios. Y fue cuando se construyeron instalaciones y hubo bendiciones de muchas formas, porque en la medida que uno siembra, pues cosecha. Y no es usar a Dios como una fórmula económica o financiera, no, 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 no. Son leyes espirituales que aplican en todo, inclusive en la economía, ¿ok? Entonces, hay que servir a Dios confiando en su provisión, no vendiendo tu llamado o el llamado. Creo que hace como 5 conferencias les dije que un día tenía una deuda muy fuerte
porque hubo una traición de alguien que quiero mucho y que, bueno, de alguna forma no fue lo que se esperaba. Y bueno, Dios sabe por qué, ¿no? Pero quedé con una deuda muy fuerte y se activó la gracia y el poder de Dios derivado de ese corazón con que da uno. Y exactamente la cantidad que debía me la pagaron en un trabajo especialísimo que fui como auditor y como consultor especializado en un barco en Mazatlán. Entonces, exactamente la deuda que debía, exactamente me pagaron eso para poder solventar mi deuda. Derivado también de ese problema que tuve económico, de esa situación, tuve deudas con bancos. Y Dios se movió de forma tan contundente, tan sobrenatural, que los bancos de alguna forma me condonaron las deudas hasta un 95% y todo quedó solucionado en menos de 3 meses. ¿Okay? Entonces, y así como eso, muchísimas experiencias y pues vamos a llamarle testimonios vivos y eficaces de que Dios no se queda con nada cuando tú lo haces de corazón. ¿Ok? Entonces, hasta ahí me quedo. Hay mucho que dar sobre esto, pero no quiero que se desvíe un poquito porque hay gente que está nada más viendo cómo desvía la verdad, ¿verdad? Por muchas cosas. ¿Ok? La parte 4 le hemos puesto, las religiones crean idolatría de formas, formatos, no una relación viva. Las religiones crean idolatría de las formas o formatos y no una relación viva. Éxodo 24 y 5 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Y Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron los seres humanos la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí vamos a hablar así directamente, asertivamente, como es, de la idolatría. No por afrentar o por dañar una religión X o Y que hacen idolatría. No. Para aclarar realmente la verdad y no, la verdad nos haga libres. ¿Ok? La idolatría no es solo adorar imágenes físicas, como idolatrar formas, bueno, imágenes o esculturas o algo así. ¿Sí? Sino también idolatrar formas o formatos religiosos, liturgias, tradiciones, costumbres, rituales. O sea, anteponen eso a Dios. Eso es idolatría. Anteponer algo, inclusive ideas o creencias o personas, a Dios, antes que Dios. Hoy muchos adoran edificios, estilos musicales, líderes humanos carismáticos, sistemas eclesiásticos, formas de liturgias, adoran personas que tienen, entre comillas, dones y hacen milagros y prodigios, como se dice, por ahí un verso que dice, cuando ya demos cuentas a Dios, a papá Dios, habrá algunos que le dirán a Dios, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice esto, formé grandes iglesias, estoy parafraseando, formé muchas cosas, en tu nombre eché fuera demonios, hice maravillas, milagros, todo eso. Y dice él, apártate de mí, obrero de maldad. Entonces, los milagros y prodigios y todo eso que se puede hacer, inclusive en el mundo espiritual maligno también se hace, no es sinónimo de estar en línea con Dios y de estar muy bien con Dios. Si no hay amor, así hagas prodigios y muchas cosas más,
somos o son como címbalos que retiñen, como metal frío que no tiene vida y no sirve. Entonces, la religión, acuérdense que viene de religare o atar dos veces en el alma y en el cuerpo, en el espíritu. Dice, la religión siempre tiende a convertir lo espiritual en visible y controlable. Fíjate bien, ¿eh? Escucha bien lo que te estoy diciendo. La religión siempre tiende a convertir lo espiritual en cosas visibles y controlables, que la gente lo vea y se impacte y entonces... pero Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, adoradores que caminen por fe y no por vista. Entonces, ese juego de luces, de colores, de sonidos, de formas rituales, impactos emocionales y todo eso, suplantan lo que Dios quiere, que es adorar a Dios en espíritu y verdad. ¿Okay? Entonces, Jesucristo derribó el templo físico en una predicación simbólica, en Juan 2:19, ahí lo ponen por favor, y enseñó que el verdadero templo somos nosotros. ¿Okay? Somos nosotros. Un ejemplo actual, muy actual. Hay iglesias que enseñan que su denominación o su religión es la única verdadera, olvidando que el cuerpo de Cristo no tiene paredes, no tiene formatos, no tiene filosofía, no tiene liturgias. El cuerpo de Jesucristo es uno solo y fue muerto en la cruz, derramando su sangre para expiación de nuestros pecados, y luego ese cuerpo bajó al mundo inframundo, al mundo del Hades, a quemar ahí nuestros pecados, al infierno, y a predicarle a las almas o espíritus cautivos de la gente de antes del diluvio. Y ahí les predicó, y los que se convirtieron ahí, pues se los llevó cautivo. Dice que llevó cautiva en la cautividad y la presentó a Papá Dios. ¿Okay? Ese cuerpo fue resucitado, glorificado, resucitado y no contaminado antes de ir a presentarle resultados a Papá Dios. Después ya vino aquí a presentarse como Jesús glorificado, y cuando se apareció a los apóstoles, a María Magdalena y en general todo lo que ya ustedes saben y que se ve ya en las películas, y que pronto viene una película muy buena que están promoviendo mucho de este señor Mel Gibson, ¿no? Entonces, voy a repetir, Jesucristo no tiene paredes, no tiene formatos. Jesucristo es el creador, es el creador. Recuerden Juan 1, del 1 al 14, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y por el verbo fueron hechas todas las cosas visibles o invisibles. E invisibles estoy parafraseando. Luego el verso 14 dice que ese verbo era Dios. Bueno, el verbo se hizo carne, tomó forma humana, estoy parafraseando, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Entonces, yo te invito a que sirvas a Dios directamente, sin intermediarios humanos, ni cultos vacíos, ni religiones huecas o filosofías vacías. ¿Ok? Bien. Y ya como parte 5, ya para terminar, le hemos puesto Jesucristo y el apóstol Pablo lucharon contra sistemas religiosos. ¿Ok? Y puedes verlo en Mateo 23, 27 al 28, que dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Imagínense lo que estaba el Señor Jesucristo hablándoles directamente a los
líderes religiosos, escribas, fariseos, saduceos y todo eso. Es tremendo, ¿no? Aparte, les recuerdo que también alguna vez les dijo perros, hipócritas, serpientes y más cosas, ¿ok? Bien, entonces con esto les quiero mostrar y resaltar que si algo Papá Dios no le gusta, y Jesucristo lo resaltó muy fuertemente, es cuando la gente conoce de Dios, entre comillas, sabe del Torá o de la Biblia y eso lo usa para manipular a la gente y tener poder, dominio, dinero y que la gente lo idolatre como, el líder, ¿no? El apóstol, el profeta, el pastor, o sea, son ministerios que sí son bíblicos, pero no para que el hombre brille, sino para ser reflejo, fíjense bien, ser reflejo de Dios. No que el hombre brille, sino ser reflejo de Dios. No se trata de nosotros como siervos, se trata de Él, del Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Se trata de glorificar a Papá Dios en todos los sentidos. Amarás a tu Dios con toda, ponlo ahí por favor, ahí. Amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está, se contempla, contiene toda la Biblia, toda la Escritura. ¿Sí? Entonces, con eso te quiero decir que el apóstol Pablo, en Hechos 17, 22 al 23, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, allá en Grecia, en Atenas, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, o sea, atados por la mente, eran muy dados al conocimiento y a todo eso, ¿no? Y al dominio de la mente y de las emociones, con muchos expertos como Sócrates, Hipócrates, no, muchísimos. Decía, bueno, voy a repetirlo. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando a vuestros santuarios, o sea, los edificios con santos, o con ahí esculturas, allí hallé también a un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. O sea, a un Dios sin cara, sin nombre, sin forma, sino Dios, omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Okay? Entonces, Jesucristo, ya para terminar, Jesús no fue crucificado por los pecadores, sino por los líderes religiosos, fíjense bien, de su tiempo. Pero ahora está pasando lo mismo. Ahora los fariseos, saduceos, sacerdotes de antes, que no soportaban a alguien que predicara la libertad espiritual, ahora lo mismo. Hay un sinfín de religiones, de denominaciones, de sectas, de filosofías espirituales, que no soportan la verdad, porque la verdad hace libre a las personas, sino que predican y están difundiendo de forma masiva y empresarial con sistemas que yo conozco muy bien como consultor de empresas, sistemas de alto impacto, de marketing, de ir a dominar aspectos que mueven emociones, que se van directamente al cerebro córtex, al cerebro límbico, al cerebro reptiliano, que es donde llega rápidamente la información, y ponen por eso muchísimas subliminalidades de las necesidades básicas del ser humano, como son sexo, alimento, sobrevivencia y todo más, ¿sabes? Entonces ponen esas imágenes que van directamente al cerebro córtex
junto con lo que quieren vender. Un auto, un avión, ponen a una muchacha casi desnuda junto a un avión, un automóvil, un producto, todo eso, y entonces en automático la gente se engancha, ¿no? Según el neuromarketing y más cosas, ¿ok? Entonces, Pablo, ahí donde el verso que les comentamos, también confrontó la religión. En Atenas vio altares a dioses paganos, pero también a Dios, al Dios no conocido. Y le reveló al Dios vivo, que no habita en templos humanos, hechos por manos humanas. En síntesis, la religión sin una relación personal con Jesucristo y con el Espíritu Santo produce muerte espiritual. Voy a repetirlo. La religión sin una relación personal con Jesucristo como Salvador y con el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad y toda justicia, solo produce muerte espiritual. Una religiosidad vacía que da muerte, ¿ok? Al espíritu. Entonces, actualmente hay muchos cristianos que asisten a iglesias domingo tras domingo, pero no conocen realmente a Dios a través de Jesucristo. Repiten oraciones mecánicas, rituales y viven vidas vacías. Jesús y el apóstol Pablo lucharon para romper esas cadenas religiosas, ritualistas, muertas y abrir el acceso directo al Padre por medio del Espíritu Santo. Es por eso que hay que pasar del lugar santo, que es una religión almática en la mente. Recuerda esto muy fuertemente. Las religiones, así, sin el Espíritu de Dios, sin Cristo en el corazón, están en la mente. En la mente están las liturgias, los rituales, las costumbres, la cultura religiosa. Y en el corazón es donde anida el Señor Jesucristo y que es sellado con el Espíritu Santo cuando alguien acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Hace 8 días llegamos hasta ese punto, hicimos una oración, no por repetirla, ¿no? Sino para encontrar la esencia de lo único que salva al hombre es el Señor Jesucristo. Porque Él derramó su sangre preciosa, derramó su vida en lugar tuyo. Él pagó por ti, por mí, ¿ok? Y si Él pagó por ti, por mí, pues ya está pagado, realmente acepta ese regalo. Esa es la gracia, ¿ok? Entonces, hoy yo te desafío a ser discípulos libres de Jesucristo, no esclavos de una religión, ¿ok? Bien, ya para cerrar, hoy hemos visto que Jesucristo y el apóstol Pablo no fundaron religiones. Ellos fueron mensajeros de una libertad espiritual. Entonces no necesitas pertenecer a una denominación o una religión X, ni requieres atarte a reglas humanas para agradar a Dios. Dios busca tu corazón, tu espíritu libre, tu mente renovada según la palabra de Dios. Romanos 12:2, ahí búsquenlo. Jesús vino a romper las cadenas de la religiosidad, de la religión. Vino a romper toda cadena de culpa, de miedo, de manipulación, de inseguridad, de ataduras emocionales como el afán de controlar por un espíritu de rechazo que está ahí fuerte y que eso lo convierten en querer controlar en automático. Eso está muy mal. Y es una manipulación mental que lleva a la declinación y a la muerte eterna. ¿Ok? La pregunta es, así te lo hago directamente. ¿Estás dispuesto o dispuesta a servir a Dios en libertad como Jesús y el apóstol Pablo? ¿Estás dispuesto o dispuesta a caminar por fe, guiada o guiado por el Espíritu Santo, sin depender de sistemas religiosos humanos? El mundo hoy necesita discípulos reales, no adeptos religiosos. Recuerda que si el Hijo os libertare, seréis realmente libres, según Juan 8:36. Levántate, vive para Dios con pasión, sin ataduras,
fluye en el Espíritu para que Él te dé revelaciones de parte de Él que te va a ayudar a encontrar el plan que tiene para ti y el camino que has de seguir a través de la comunión, la intuición y la unción. Recuerden, comunión es que ya Cristo pagó con su sangre en la cruz, con su vida, el Wi-Fi, yo así le llamo, el Wi-Fi espiritual eterno. O sea, tienes libre acceso a tener una comunión, común unión con Papá Dios a través de Jesucristo y lo que hizo en la cruz. Y luego sigue de la comunión el que tú desarrolles una intuición, que yo le llamo el GPS espiritual, donde ya tu intuición te lleva a seguir realmente la línea, el rumbo, la dirección del Espíritu Santo, que te lleva a toda verdad y a toda justicia y te lleva a caminar en el plan que Dios tiene para tu vida específico, detallado, único, irrepetible. ¿Okay? Ya que tienes la comunión constante con Él a través de la sangre de Jesús y tienes una intuición desarrollada por la comunión y relación con el Espíritu Santo, precioso, también viene la unción, que es que Él te va a dar ese poder, ese dunamis, ese poder para poder vencer cualquier atadura y poder ayudar a liberar a muchísima gente y todo lo que hagas te irá bien. Esa es la unción. ¿Okay? Todo lo que hagas te irá bien. Por eso dice también un verso, y lo buscan por favor, que dice, en los postreros días no tendré necesidad de que nadie te enseñe, porque la unción misma te va a enseñar todas las cosas. ¿Por qué creen que lo dejó el Señor Jesucristo? O está en la palabra. ¿Por qué? Porque Él sabía que en los últimos días iba a haber un montón de religiones, de filosofías huecas, de sectas religiosas, de cosas así, y entonces la única opción ineludible es la palabra profética más segura, la unción, o sea, el Espíritu Santo que te va a enseñar y a revelar. Por eso siempre decimos aquí, Efesios 1:17, el mismo Dios de nuestro Señor Jesucristo te dé espíritu de revelación y sabiduría para que lo conozcas mejor a Él y descubras las inescrutables riquezas de Él para ti en su gracia. ¿Okay? Estoy parafraseando. ¿Okay? Entonces, sirve, te invito a que sirvas, a que prediques, a que ames, vas en el avión, junto hay personas, platícales de forma sabia, sin que suene a religión, a Jesucristo como Salvador, a una relación viva y eficaz con el Espíritu Santo, a que conozcan a Dios sin ataduras religiosas. No bajo las normas de hombres o liturgias de hombres, sino guiados por la vida en el Espíritu. ¿Okay? Hoy, por favor, te reto a que comiences tu real o tu verdadera libertad en el Espíritu a través de la sangre de Jesucristo y el Espíritu Santo precioso que está aquí con nosotros. El Señor te siga bendiciendo. Nos vemos en la próxima. Nos vemos pronto. Bye. En MAGAC tenemos como misión integrar el espíritu, alma y cuerpo de los miembros de la gran familia cristiana interdenominacional hacia la vida diseñada por Dios para la sana convivencia, desarrollo y éxito en todos los ámbitos de nuestra vida. Como visión, sembrar la gracia y fe en Jesucristo en los corazones de esta generación, cosechando frutos de amor y amistad en las personas, familias, ciudades de México y a las naciones. Nuestros valores: sujeción a las autoridades, empatía y amor por las personas, espíritu de humildad y valentía, guiados por la verdad, Jesucristo y la palabra de Dios interdenominacional, excelencia de lo alto en tus acciones, dispuesto a morir al egocentrismo, total honra y gloria a Dios, vida plena en la gracia de Dios. Somos MAGAC, somos Iglesia Virtual Parousia.